Estamos conversando acá y te estaba observando que tú estabas muy atenta, muy conectada con esta conversación tan sensible y tan honesta. Queremos darle un aplauso y recibirla con mucho gusto a la doctora Ana María Duarte. Muchas gracias. Ana María, Gracias. Que nos vienes a hablar de la medicina antroposófica. Las emociones están también en nuestros órganos. ¿De qué se trata? Yo vengo a hablar como médico. Soy egresada de la Universidad de Chile y hace muchos años decidí hacer un camino distinto. El camino de enfrentarme al ser humano completo. No es un camino fácil. Los médicos somos formados para trabajar desde el cuerpo, desde la sabiduría, de lo microscópico. Y ahí somos debidamente formados. Pero cuando salimos a trabajar y nos enfrentamos con la realidad y salimos del microscopio, de la genética, solamente de los fármacos, nos enfrentamos a un ser humano que habitualmente tiene un enorme dolor. No solamente viene con una enfermedad, sino que viene muchas veces con unos miedos levantados tremendos porque no sabe cómo va a seguir la vida. Y esta es una consulta que le llega a todos los médicos, no solamente a mí. Y nosotros no tenemos la formación como para poder abordar a la persona entera. Con los años tuve la suerte, la dicha, la bendición de encontrarme con la medicina antroposófica, que me dio la oportunidad de poder abrirme hacia un ejercicio profesional diferente. Y se requiere mucho coraje como médico en Chile para decir soy médico y yo realmente quiero conectarme con usted que me viene a ver y quiero saber de usted, de su enfermedad, de lo que le pasa, cuál es su situación médica para ayudarlo, pero además quiero saber quién es usted en la vida, cómo ha vivido, cómo ha sido su historia, qué dolores tiene guardado, porque finalmente lo que somos hoy y de lo que nos enfermamos hoy no tiene un asiento solamente en lo que pasa hoy, sino que es la expresión de un camino de vida. Y eso es, ¿tú tuviste un cambio en tu vida que te hizo entrar en esta dimensión? Mira, tuve la suerte de que desde niña pude encontrarme con la naturaleza como camino de curación. Eso es un regalo que mis abuelos hicieron para mí. Para mí como médico fue muy fácil poder saber que la árnica era un tremendo antiinflamatorio, que la chamomilla curaba el dolor abdominal, porque en mi casa de niña había huerta medicinal. Pero para mis compañeros de profesión no es tan sencillo, porque tenemos una formación científica, biológica muy férrea, y porque todas las dimensiones más intangibles del ser humano quedan a cargo como de otras personas. Entonces al alma lo mandamos al psiquiatra o al psicólogo, y si tenemos problemas espirituales, éticos profundos, bueno, el pastor o el sacerdote se encargará. Y la medicina antroposófica tiene otra postura. Nosotros pensamos que el ser humano es un ser humano complejo e integral. Pero la palabra antroposófico de verdad que provoca mucha distancia. Pero por lo que yo te estoy escuchando, es probable que para nuestro público, a lo mejor yo no entendí mal, pero ¿es que nuestros dolores, nuestras enfermedades van de la mano de nuestras emociones, de nuestra historia de vida? Absolutamente, Luis. ¿Eso quiere decir? El ser humano es un ser primero sagrado. Es un ser humano de alta relevancia, porque tiene una altísima dignidad. Dignidad significa valor, valioso. Y este ser humano es valioso por lo que puede entregar en el mundo. Porque un ser humano sano emocionalmente, un ser humano sano físicamente, va a ser una persona que va a poder con plena libertad pararse en el mundo y decir, yo quiero aportar con esto, yo quiero entregar tal cosa. En el momento en que estés, en el lugar en que estés, ustedes están acá en televisión, son seres tremendamente responsables, importantes, porque están entregándole a toda la opinión pública un ejemplo. Una emoción. Una emoción. Una emoción. Pero la señora en la casa, la dueña de casa, está empapando con su ser, su familia. En el trabajo cada uno de nosotros también está haciendo una entrega. Entonces, estar sano es vital, porque un ser humano saludable va a poder crear una sociedad saludable. ¿Qué es para ti un ser sano? Un ser sano es un ser que tiene un equilibrio físico, vital, anímico y espiritual.
¿A qué me refiero con esto? No solamente somos un pedazo de carne con ojo. Necesitamos estar saludables. Para estar saludables necesitamos estar en una conexión con la naturaleza. Las personas hemos, con el pasar de los años y sobre todo en esta cultura, perdido absolutamente la conexión con la naturaleza. Sí. Nos sentimos omnipotentes respecto a la naturaleza. Hacemos de la noche día, comemos cuando queremos, comemos durante el año de todo. En este minuto la ciencia nos permite comer tomates todo el invierno, sandías también, pero no sabemos lo que significa eso para nuestra corporalidad. O sea, mi cuerpo puede estar en relación con el invierno, con el otoño, con la primavera, pero por supuesto que estamos en relación. Le hemos pedido el respeto. Hemos perdido la conexión con la naturaleza y la naturaleza nos sana. Tú respiras oxígeno, ¿cierto? Sí. Yo también. O sea, la naturaleza permite que yo esté viva. Ahora, ¿es posible integrar ese cambio? Porque cuando hablamos de que hemos perdido, yo no lo individualizaría. Yo creo que el sistema en el cual estamos se desconectó en algún momento de la naturaleza y la mayoría de las personas en su casa, me imagino, que sigue una serie de patrones diarios que a lo mejor sabe que no son saludables o que no son lo que le gustaría, pero no tiene muchas más alternativas o existen esas alternativas. O sea, uno puede reconectarse en el sistema en el cual estamos hoy día, con la naturaleza, con nuestro espíritu, encontrar espacio. ¿Se puede o es difícil? Absolutamente se puede, pero necesitamos información, necesitamos educación. La medicina debe educar, porque el objetivo de la medicina es que el ser humano esté sano para que pueda aportar. Y parte de la medicina es educar para prevenir. Y yo les hablaba de estar saludable significa tener una vida muy responsable y en relación con una comida sana, con hábitos sanos, con ritmos sanos. Cuando ustedes tienen una guaguita... ¿Con los afectos sanos? Con afectos sanos. Para redondear la vitalidad, yo les decía, cuando nosotros tenemos una guaguita y vamos a un asado y nos convidan, y el asado sale a las 4 de la tarde, jamás una mamá pensaría en esperar a las 4 de la tarde para darle el colado a la guagua. Claro. O sea, le damos el colado a la guagua a las 2:30, porque si no la guagua rompe llorando. Es así. ¿Por qué nosotros perdemos esa conexión con los ritmos y después cuando somos adultos y trabajamos, no tomamos desayuno, pasamos de largo, almorzamos a las 4 de la tarde y resulta que creemos que la podemos, pero nuestro cuerpo vital, que es un cuerpo que la naturaleza nutre, empieza a mermar, empieza a mermar, empieza a mermar y después no tenemos más salud. Y lo peor es la respuesta, Ana María, porque uno dice, es que no tengo tiempo. Sí. Entonces, es como prácticamente hoy día como que tú entregaras un diploma de honor. Estoy tan ocupado, mi vida es tan impresionantemente importante que ni siquiera tenga tiempo para comer. Y se nos olvida un ejercicio básico. Y se nos olvida dormir. Y se nos olvida dormir. Y se nos olvida dormir porque hoy día podemos estar conectados al computador hasta las 3 de la mañana, tenemos luz eléctrica, por lo tanto en la noche se hace día. Y todo lo que pasa durante la noche, todo lo que pasa, los procesos fisiológicos que solamente acontecen cuando el sol no está, dejan de existir. Correcto. Y los procesos nocturnos son procesos de reparación, Luis. Durante la noche hay muchos sistemas que bajan su ritmo, hay menos adrenalina, hay menos cortisol, no hay alerta fisiológica, por lo tanto podemos reparar el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema muscular. Si no dormimos, ¿cómo reparamos al otro día? Entonces comenzamos a acumular un saco de agotamiento, correcto, de cansancio, que si se junta con vivencias emocionales, entonces ahí comenzamos a configurar una enfermedad. Sí, a propósito de lo que tú estás diciendo y que te vi observando desde allá y fuiste entrando de a poco y entraste a esta atmósfera que se fue creando desde la honestidad de la Pati. ¿Qué observaste de lo que aquí, por ejemplo, sucedió? Porque tú hablas de la desconexión con la naturaleza, pero también nos desconectamos de nosotros mismos. De nosotros mismos. A propósito de la Pati. Lo que nos contó Pati es muy interesante porque en realidad el momento que ella tuvo de esta introspección, de este echar de menos profundamente a su papá y a su mamá, es algo absolutamente natural. Nos recibe el padre y la madre. Cuando nosotros llegamos a este mundo, quienes nos reciben son nuestro papá y nuestra mamá. Y ellos tienen una importancia radical que va a ser para siempre en nuestras vidas. El ser humano no se conforma de manera instantánea. El ser humano se va transformando y se va creando y se va levantando. Los primeros años de la vida, especialmente el primer septenio entre el nacimiento y los 7 años,
si es que tenemos una familia que nos acoge, que nos ama, que nos quiere, pero por sobre todo en donde habita una cualidad que se llama la bondad. No importa si nacimos en una familia muy pobre, Claro. importa realmente que nuestros papás hayan sido personas que de verdad hayan querido tenernos. Esa bondad que puede ser con ignorancia, que puede ser con fallas, que puede ser con errores, porque no hay seres humanos perfectos, va a permitir que en ese ser humano se levante una cualidad esencial del alma humana, que es la confianza. Es la confianza. Es muy poderoso lo que estás diciendo. Sí, Pero cuando, es que es cierto lo que tú dices, pero cuando no ha sido una infancia fácil, bueno. ¿qué posibilidades tenemos de hacer esas reparaciones de adultos? Cosas que dejamos abandonadas, cosas que postergamos. ¿Es Tenemos posible? todas las posibilidades de hacer reparación. El ser humano es un ser libre. Y es un ser libre porque tiene un núcleo interior absolutamente espiritual, en donde ese núcleo le permite la experiencia de la remodelación. Yo digo, realmente el ser humano es el escultor de sí mismo. Y no hay imposibles para la conciencia humana que tiene la voluntad de cambio. Yo sé que le puede parecer un poco obvio, pero yo coincido un poco con José en algunos elementos. Yo creo que hay mucha gente a la que le cuesta conectarse con su espiritualidad, que no tiene tal vez la herramienta o que no encuentra la forma, o que también muchas veces tus obligaciones te empujan hacia un extremo demasiado racional. ¿De qué manera esa gente que no cuenta con esas facilidades podría en algún minuto comenzar a cultivar ese espíritu? Yo creo que esa decisión de iniciar un camino parte siempre por una pregunta. Algo nos pasa en la vida, algo nos acontece. Nos separamos, hay una enfermedad, está la pérdida de una Ser persona querida. amada, Claro. se enfermó un hijo, quedaste en la ruina, se te quemó la casa. Pasa de repente algo que nos levanta una pregunta interior. ¿Qué significa esto para mí? ¿Por qué me pasó esto? Esa pregunta no es una pregunta banal, es O el una para qué. pregunta de alta relevancia. Totalmente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Tengo responsabilidad yo? ¿Podría haberlo evitado? ¿Por qué le dio a mi hijo? ¿Por qué no me dio a mí? ¿Qué rol tengo que jugar yo? ¿Qué prueba, Dios mío, me estás dando? Y esa pregunta que se levanta invariablemente en el alma humana es el inicio de un camino de encuentro con algo que incluso va más allá de nuestras emociones. El por qué me ocurrió esto a mí. O el Y para, esa- o el esa para es la qué, pregunta. claro. Y ese camino lo transitan habitualmente las personas que han Pero a tenido veces- crisis importantes. A veces, doctora, pasa de que uno en su entorno, hay gente que sí está como con una conexión espiritual y hay otras personas que no. Y no ocurre nada para preguntarse por qué me pasó esto. Sin embargo, esas personas quisieran atraer a este mundo, a este ser interior, etcétera. Pero no pasa nada. ¿Cómo puedo yo invitar a esa gente que está desconectada por un día a día, a lo mejor muy veloz, a decirles, pregúntate, ¿cuál sería esa pregunta? Quizás, ¿quién soy? Yo creo que la pregunta más importante en ese caso, y es la que yo siempre le hago a mis pacientes, ¿qué significa para usted la vida? ¿Qué quiere hacer usted con esta vida que tiene? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. A lo mejor vamos a estar 20 años, a lo mejor vamos a estar 40, tal vez usted va a estar 80 o 90. Pero realmente, ¿cuál es el significado que usted le da a la vida? ¿Qué quiere hacer usted con la vida? Y al responder esa pregunta, yo necesariamente caigo en algo que es realmente individual, que tiene que ver con el sentido que yo le doy, más allá incluso de la sociedad, más allá de la cultura en que estoy, más allá del género. Soy mujer y la sociedad entonces me invita a caminar por este camino porque es más adecuado. O soy hombre y necesito ser un hombre potente, un hombre exitoso. ¿Ya? O soy viejita y me tengo que quedar entonces tejiendo en la casa porque soy viejita. Pero resulta que no quiero, soy viejita y no me quiero quedar tejiendo en la casa. Y tengo ganas de hacer muchas cosas, eso va para mi mamá, que no es viejita. ¿Ya? Quiero hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme haciendo lo que otros me dicen?
¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Ana María, cuando uno enfrenta un dolor físico, cuando uno enfrenta un problema físico de gastritis, de esofagitis, de colon irritable, de dolor de cabeza permanente, lo que tú quieras, náusea, en fin, nos sentimos enfermos. Y nos sentimos enfermos y tristes, porque nadie quiere esto. Yo no conozco a nadie que le guste estar enfermo. Así es. Uno tiene que ir al doctor también con esa premisa de ir a buscar por qué me está pasando esto, para que, desde lo más básico, porque no nos tenemos que enfrentar a un gran dolor para sentirnos mal, ¿verdad? Totalmente. Sí lo es. Tengo que ir yo a buscar a un médico y también preguntarme para qué o por qué me está pasando esto. Mira, yo ¿O es creo muy que trivial eso? no. Yo creo que la pregunta que tú haces es algo que la gente ya se está haciendo hace mucho rato. Sí, ¿ah? Ya. El hecho de que existamos médicos que trabajemos de otra manera, que además de ser médicos formados tradicionalmente, hayamos hecho otras búsquedas, otras formaciones, no hayamos conectado con otras formas de terapia, obedece que hay un proceso evolutivo, digo yo, del alma humana, en que necesitan respuestas más trascendentes. El momento de la supervivencia está pasando, el momento en que el ser humano solamente vive para estudiar algo, para poder trabajar y para poder comer y para poder llegar a los 60 años, para poder morirse, está pasando. Hoy día, cada día más las personas están teniendo la necesidad de resignificar su vida y de darle un sentido a lo que yo ¿En qué generación, en qué edad tú? Porque yo veo, observo y está variable la cosa. ¿Cuándo veis tú que ya viene ese nuevo switch? Mira, los jóvenes hoy día vienen todos con el switch. O sea, Ya. mis pacientes de 20 años para arriba, todos vienen a decirme, ayúdame a entender esta cosa porque yo sé que esta gastritis solo con omeprazol no se me va a pasar porque mi papá le pasaba lo mismo y lleva 40 años ¿Y tomando por qué los omeprazol. jóvenes hoy día están tomando tanto? Porque soy que el otro día yo fui a un doctor y me dice, el tema del copete hoy día es un tema. Sí, terrible. En la juventud es un Terrible. tema. Quien diga lo contrario Exacto. está viendo en otra sociedad. Y las drogas Me también. dice, hoy día yo tengo gente esperando un hígado a los 60, 70 años. Te quiero decir, me dijo que en 20 años más aquí voy a tener pacientes de 40 y de 35. Sí, de 30, claro. Y los cabros jóvenes ya no entienden que eso va a pasar. ¿Estás de acuerdo con lo que usted está planteando? Yo siento que hay un fenómeno dual en este minuto. Hay una parte de la población que se le está generando una enorme conciencia y hay otra parte de la población muy fuertemente y en contraste, yo digo realmente como son las cosas en la vida, en polaridad. A mayor conciencia también mayor obvio. necesidad, un poco de evasión. No estamos viviendo tiempos fáciles. No. Para ninguno de nosotros es fácil, a menos que tengáis, no sé, un respaldo gigantesco económico que te permita desarrollarte sin ningún problema. Todos los que estamos acá trabajamos para vivir. Y eso determina que la situación es difícil porque en realidad estamos sobreviviendo. Pero hay una Pero algo ha pasado que a pesar de lo difícil que es, las personas están queriendo buscar otro sentido. Yo lo veo, por ejemplo, con mis pacientes con cáncer. Yo en lo que más trabajo es en oncología. Perfecto. Y a pesar de que las personas llegan con una enfermedad tan dramática, tan cercenante, amenazante, todas están buscando un sentido. Mira, Exactamente. Y eso tal vez sea lo que a mí más me ha enseñado como médico, de la fuerza que tiene un ser humano, porque aquí entramos en un tema existencial. Claro. Y es que nosotros, desde el minuto que nacemos y tenemos conciencia, sabemos que vamos a morir. Más allá de todas las creencias que tengamos, si alguno de ustedes tiene una creencia religiosa, filosófica o no, sabemos que vamos a morir. Lo único seguro. Es lo único seguro. Y cuando tenemos un cáncer, enfrentamos todos. Entonces la muerte es cerca y ya no es una posibilidad que va a estar en Lejana. 40 años Exacto. más, Ana María. sino que está acá. Sí, y cuando tú hablas de cáncer, ¿por qué el ser humano se enferma de cáncer? O sea, aquí yo creo que más de alguno ha tenido, y tú, Paqui, un tema súper fuerte con el Experiencia. cáncer. mis dos papás, Pero cáncer, también, los dos. Sobrina y ¿y hermanas. ¿por qué el ser humano se enferma de cáncer? Hay muchas razones por las cuales hoy en día hay cáncer. Lo primero que les quiero decir es que el cáncer no ha sido una enfermedad que ha existido siempre. ¿Ya? Esto tiene que ver con el desarrollo de nuestra época. Esto no es tan simple. Hace 2 siglos atrás la tuberculosis Claro. nos azotaba. Exacto. Exacto. Hace más siglos atrás la sífilis nos Claro, azotaba. Exactamente. Más atrás la peste bubónica nos azotaba. Si pudiésemos tener un sociólogo, podríamos ayudarnos a explicar y a configurar qué pasa con la sociedad
y qué pasa con la expresión de la sociedad desde esta enfermedad. La época de la tuberculosis. Sí, claro. Exactamente, y es una época que se fue cerrando también gracias a la incorporación de los antibióticos. Sin embargo, el cáncer hoy es una enfermedad que si tú la miras, te das cuenta que es una organización vital, una organización, un tejido vital, Disfuncional. que se localiza en alguna parte, que sustrae como un parásito la energía vital del órgano o sistema en donde se aloja, pero que no sirve para nada. Es decir, que no le aporta nada, ni a ese sistema, ni a ese órgano, ni menos, por supuesto, a la persona. Es decir, se aloja, parasita, se multiplica de manera absolutamente disparada y no sirve, no está en conexión con el resto del organismo. Lo vivo está en conexión. Lo que es vital está conectado. ¿Y qué podría pasar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra época nos lleva a una desconexión. Y entonces vuelvo para atrás cuando yo les decía, lo primero que tiene que hacer el ser humano es volverse a conectar con la naturaleza, porque somos seres de la naturaleza en parte y seres espirituales en otra. Pero mi cuerpo va a volver a la naturaleza cuando yo muera. Yo respiro aire y gracias a eso estoy vivo. Yo bebo agua y gracias a eso estoy vivo. Mientras yo coma más sano, voy a estar más vivo. Doctora. Entonces, esa vitalidad que podemos verla claramente con la naturaleza, si la llevamos a la sociedad y si la llevamos a los vínculos, es igual. Es que vivimos en contradicción permanente. A mí me hace mucho sentido lo que usted dice, porque estamos inmersos en un sistema que te exige, que te vuelve también muy adicto a cosas que tienen que son muy gratas de este sistema, pero que muchas veces no te hace vivir internamente los sentimientos, te hace y te empuja a la evasión, y no te hace fundamentalmente, y creo que es uno de los principales conflicto, enfrentar la realidad, enfrentar los problemas como corresponde. Creo que si nosotros partimos de ese punto de vista, ya se puede generar un pequeño cambio de conciencia. Y sobre todo te desconecta. Nosotros vivimos en una cultura, todos estamos bajo esa misma cultura. La cultura no es que sea una tragedia, hay cosas muy buenas de esta cultura, pero hay cosas también que no son buenas y debemos tener una mirada crítica. Esta cultura nos desconecta. Cada uno vive en su metro cuadrado. Así es. Y si yo tengo la suerte de estar bien, maravilloso. Y si mi vecino tiene la mala suerte de estar mal, qué pena. Pena, exacto. Pero no existe todavía una conciencia profunda que nazca del ser humano de decir cómo lo hacemos para estar todos bien, cómo lo hacemos para poder tener un mundo de más justicia, de más equidad. Esa es la base y es una base desde chiquitito, desde que somos muy pequeños. La competitividad, el ser mejor que el otro, porque si soy mejor que el otro voy a tener un mejor sitio en esta sociedad. Entonces comenzamos a desconectarnos rápidamente. Claro. Nos desconectamos de la naturaleza, nos desconectamos del ciclo circadiano, del sol, de la noche, de la luna, nos desconectamos de los alimentos. Qué distinto es comer en el invierno verduras cocidas y calentitas. Claro. Qué diferente es tomar cremita de verdura, comer una ensaladita de acelga, que comer Qué rico. lechuga y apio en invierno. Qué rico, sí, ¿Qué tienes pasa razón. con nuestra temperatura y nuestro calor? Porque nosotros necesitamos calorcito. En cambio, cuando hace mucho calor, tenemos sandía, tenemos melones, tenemos uva, tenemos agua, Frutillas, tenemos sí. frutilla. Pero por otro lado, a nivel personal, a nivel de las relaciones humanas, ¿cómo nos desconectamos en la familia? ¿Cómo no podemos preguntarle a nuestra hijita, a nuestro hijo, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Por qué tienes los ojitos tristes? ¿Qué te ocurrió? O el esposo a su esposa. ¿Cómo nos falta conversar? ¿Cómo nos falta comprender y entendernos? Esa es la base más profunda Ana del María, cáncer. Y sí, siguiendo con esto del cáncer, de verdad nos tiene a todos súper cautivados y está pasando en la casa de nuestra gente. El cáncer de mama, que ha tenido cada vez más una tasa Espantoso. más elevada Y hay gente tan en las joven mujeres también. y gente tan joven que se está muriendo de cáncer. ¿De qué está hablando eso? ¿Ahí se puede definir de alguna forma? Sí. El cáncer es un fenómeno que toca todas las dimensiones humanas, la social, la filosófica, la social también en términos de lo que comemos. Hoy día todos estamos expuestos al cáncer por la comida, por los pesticidas, por los órganos fosforados, por la manipulación genética del alimento, por el aire que respiramos. Pero cuando llegamos a lo personal, cuando llegamos a por qué a esta persona le dio un cáncer, invariablemente tenemos que entrar en quién es esa persona.
Cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función ciertamente en este universo físico, pero cada órgano de nuestro cuerpo también guarda celosamente y en lo profundo una cualidad anímica. El alma, que es un espacio de existencia humana y que está llena de sentimientos, de emociones y que es muy profunda, mucho más profunda de lo que nosotros podemos indagar, tiene una misión fundamental en la vida del hombre. Si esa alma consigue estar en equilibrio, va a poder, como esta taza, va a poder contener todo nuestro desarrollo ético, moral, individual. Pero si nuestra alma no está sana, va a ser mucho más difícil que nosotros como seres humanos podamos contactarnos con nuestra misión y en libertad podamos decir, yo quiero hacer esto en esta vida. Y tú cuando planteas que el cáncer tiene que ver con todo lo que estás diciendo, uno podría eventualmente pensar que mientras yo más sano estoy desde adentro, más estoy previniendo la llegada de un cáncer. Por supuesto que sí. La mejor manera de prevenir el cáncer, primero, es tener una vida saludable, es tener una vida cerca de la naturaleza, es dormir, por favor, es no dormir 6 horas, es comer a las horas. Esto parece tan básico, tan pedestre. Prevenir el cáncer no significa hacer una dieta talibana en donde no comamos nada de nada. Prevenir el cáncer significa agradecer a la naturaleza que está ahí para alimentarnos. ¿Y qué pasa con las emociones en el cáncer? Que ha sido un tema bien controvertido, porque se instalan algunos mitos, aquí lo hemos hablado, ¿verdad?, sobre emociones tan fuertes como la pena, la culpa y la rabia, que eventualmente se podrían depositar en nuestro organismo y podrían enfermarnos. ¿Cómo compartes esa...? Esto es uno de los motivos de más interés de las personas, sobre todo las que están enfermas. ¿Por qué me dio cáncer de mama? Que era a tu pregunta, sí, Katy. La mama es un órgano que se usa para algo muy sagrado, que es para poder alimentar a un bebé. Un ser humano que llega a este mundo no tiene mejor alimento que la leche de su madre. La leche es un verdadero elixir del cielo para ese ser humano. No hay nada que la pueda reemplazar. Eso significa que esta mama tiene, por alguna razón, la sabiduría para poder reconocer lo que es valioso y hacer una entrega a aquello que es valioso. Pero ¿qué pasa luego que amamantamos? ¿Amamantamos una vez, 2 veces? A lo mejor no amamantamos nunca porque no tenemos hijos. ¿Qué pasa con esa sabiduría que la mama nos muestra? La capacidad de reconocer lo que es valioso, la capacidad de conectar el cielo con la tierra y de hacer un proceso, la lactogénesis, que de verdad es sagrado y que no existe en el cuerpo un proceso más sano que la lactogénesis. Pasa que luego con los años ese proceso que es físico se puede ir sutilizando y sublimando y la mujer puede comenzar a reconocer con mucha más sabiduría y claridad aquello que es valioso para sí, aquello que es importante. Las mujeres tenemos esa capacidad, las mujeres no somos iguales a los hombres. Tenemos cualidades anímicas distintas, tenemos capacidades distintas, somos tremendamente complementarios, no somos iguales. Y nosotros tenemos una finura y una capacidad para reconocer aquello que es valioso. ¿Qué es valioso en la familia? ¿Qué es importante resguardar en el hogar que yo estoy conformando con mi marido, con mis hijos? ¿Qué es valioso para mí? ¿Cómo yo mantengo sana esta familia? ¿Cómo yo me mantengo sano? La capacidad de elegir. El cáncer de mama habitualmente yo lo veo en personas que por diversas razones han perdido esa capacidad de conexión. Es muy frecuente el cáncer de mama, por ejemplo, de la mama derecha, en las mujeres que han tenido que luchar, pero férreamente, por trabajar, por sobrevivir, que han quedado solas con hijos, que han debido masculinizarse, porque han tenido que trabajar mañana, tarde y noche y no han tenido un miserable tiempo para preocuparse. ¿Qué necesito? ¿Qué siento? ¿Qué me hace bien? Que se han virilizado. Hay un mito muy bonito griego que es el mito de Diana, una diosa cazadora. Y ella tomaba su arco, tiraba la flecha para cazar. Y se dio cuenta que la mama derecha no le servía, le estorbaba. Porque cuando ella llevaba su mano hacia el hombro, la mama hacía
que se desviara la flecha. Entonces ella decidió mutilarse la mama. Es un mito griego que nos enseña también cómo cuando una mujer mutila la capacidad de conexión consigo misma, puede enfermar de la mama. Por otro lado, es muy común, por ejemplo, las madres que han perdido sus hijos, la aparición posterior de cáncer mamario, porque en verdad esa madre sabe que eso es lo más valioso probablemente que haga en su vida, que no necesita trabajar, ser exitosa para afuera, sino que lo más valioso es cuidar a ese ser humano que Dios le regaló y ese ser humano se va. O sea, tú conectas las emociones con el cáncer. Absolutamente. Independiente siempre. que hay todo un plan de alimentación saludable, de vida saludable, de conectar los pies con el pasto, con la tierra, las emociones también. Absolutamente. Es muy importante porque esa persona puede reconocer que a lo mejor a lo largo de su vida, la vida se configuró de una manera en que realmente tuvo que jugar un rol, tuvo que vivir algo que no fue perfecto, que le ocasionó dolores, pero cuando ella reconoce, dice, ya es tiempo, ya puedo volver para adentro, ya puedo volver a mirar quién soy, qué quiero. Hoy día puedo trabajar, pero también me puedo dar tiempo para ir a yoga, o para tener una huerta en mi jardín, o para salir con una amiga. Entonces nos podemos dar cuenta de pronto que la vida pasa, que nos hace jugar roles, que nuestra infancia también nos da dictámenes. Juegas el rol de la salvadora, juegas el rol de la inoperante, ¿ya? Y que eso queda en lo profundo del desarrollo psíquico del ser humano, y eso nos acompaña, y luego como adultos vivimos y ejecutamos desde un rol inconsciente. O tienes que ser el exitoso, y no te puede ir mal, tienes que ser el exitoso, porque así salvaste a tu familia, porque así tus papás salían de sus dolores. Entonces después nunca más puedes no ser exitoso, no te puedes caer, no te puedes equivocar. Qué difícil estar atrapado en un rol, y eso determina que nuestra alma no esté en equilibrio. Ana María, ¿y qué pasa con, porque a lo mejor muchas personas nos pueden estar viendo en este momento, qué pasa con una persona que está con cáncer ahora? Ya lo tiene. ¿Tiene esperanza a partir de la medicina antroposófica de sanarse? ¿Tú has asistido a eso? Lo que más veo yo en estos años ha sido pacientes con cáncer, y lo que yo le puedo decir a las personas que están viendo este programa y que tienen cáncer es que sigan esa pregunta interior. Yo siento que es muy importante, más allá si se ven con medicina antroposófica, con medicina tradicional, con otras medicinas ayurvédicas, que ellos sigan, se crean esta pregunta interior que nos moviliza a buscar. Siempre el ser humano es libre de encontrar caminos y es libre de remodelarse a sí mismo. Yo creo que es muy importante abordar el cáncer con seriedad. Eso significa que es importante que uno sea visto por un médico tradicional, porque es necesario pisar los pies en tierra y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Cierto? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el estadio? ¿Qué compromiso? ¿De qué se trata esto? ¿Cuán grave es esta situación? ¿En qué condiciones estoy? Y ciertamente nuestros médicos, mis colegas, van a hacer una propuesta con usted. Le van a decir, usted tiene esta posibilidad, tiene esta otra posibilidad. Pero hay harto más que hacer. Y hoy día yo siento que cada uno de nosotros tiene el derecho, tiene de verdad el derecho de seguir todos los caminos que sean necesarios para responder esa respuesta. Y mis colegas y todos los médicos tenemos que respetar ese camino. Y es más, sería muy lindo que tuviéramos el coraje también de involucrarnos con nuestros pacientes en este camino existencial que nos propone una enfermedad tan grave como el cáncer, porque en realidad coloca en el tapete la pregunta más importante de todas, y es, ¿para qué mi vida? ¿Al servicio de qué mi vida? Doctora, ¿puedo estar mejor? Yo voy a trabajar para que estés mejor. A lo mejor no puedo curarlo, a lo mejor no puedo hacer desaparecer todo, pero si hacemos una reconexión con la comida, si hacemos una reconexión con los hábitos, con los ritmos, si trabajamos el calor, la necesidad de calor, porque el calor no es solamente el calor físico, estar calentito, sino que también es el calor anímico, el calor de poder ser buenos compañeros, de tener amigos. El calor espiritual significa tener fe y saber que esto no es baldío, que mi vida no es baldía,
que no importa cuánto yo esté acá, que vale la pena que yo sea libre, que vale la pena que yo haga lo que tengo que hacer, que vale la pena que yo diga, si yo me equivoqué, yo pueda decir perdón, discúlpame, me equivoqué, no me di cuenta. Fíjate que al estar tú hablando, y de verdad que estamos todos muy atentos, da la sensación de que uno tiene un trabajo diario con uno mismo, en el momento que uno despierta, pone una pata en el suelo y su primer pensamiento sea positivo. Te queremos agradecer, Ana María, que hayas venido con mucho gusto y te vamos a regalar este tremendo aplauso de todos. Ay, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo dar Obvio, un lo que quiera. agradecimiento? Quiero darle un agradecimiento y un abrazo a mis compañeras que están acá en el público. A chiquilla. Porque sin colaboradores tampoco medicina antroposófica se hace desde todos. Oye, y sin duda vamos a tener a Ana María Duarte nuevamente con nosotros porque eres genial, estábamos todos muy atentos, pero también quien está muy atenta a esta hora de la mañana es nuestra querida Clarisa Muñoz, que está en algún punto para sorprendernos con algo, ¿o no, Clarisa?